dicen que los números hablan por sí solos, pero que a veces son tan fríos que no permiten llegar a ninguna conclusión. Sin embargo, ningún país ha podido sentar las bases de su desarrollo y de la estabilidad económica, social y política sin estadísticas confiables. Vamos a hablar de ellos con la directora nacional de estadística, la licenciada Alessandra Izquierdo. Muy buenos días, gracias por Buenos días, Miguel, encantada de estar tenerla aquí con nosotros. Y yo feliz de estar contigo. ¿Cuándo será el próximo censo en la República Dominicana? Se hacen cada 10 años, ¿no? Cada 10 años. El censo que nos corresponde es el del año 2020. Se hacen cada 10 años, como tú dices. Naciones Unidas estableció que el censo debe hacerse en los años terminados en 0. Y en el caso del censo del 2020, nosotros tenemos un tema histórico porque se cumplen los 100 años del primer censo. En el 1920 se hizo el primer censo. Entonces, claro, algo que es importante, hablamos del 2020 y todo parecería que es en ese momento que se hace el censo se levanta en el 2020, pero los preparativos, para llamarle la planificación, todo lo que es el cronograma del censo empezó hace 2 años, porque eso lleva detrás de ese gran evento, de esa gran operación estadística, la operación estadística más grande que hacen las oficinas de estadística, y por su complejidad y igual por su importancia. Eso trae información tan importante que dura 10 años, la información. Entonces, esto ya es un trabajo que inició. O sea, ¿cuál es la proyección en términos de la población dominicana? ¿Y cuál es la densidad de población? ¿En qué porcentaje estamos creciendo? Creo que todavía no podemos hablar de explosión demográfica en la República Dominicana, ¿no es cierto? No, nosotros, bueno, el censo en el año 2010 nos dio 9 millones y tanto de habitantes. Nosotros siempre mantenemos la proyección y la proyección nos tiene en 10.200.000 habitantes. Es decir, estamos creciendo un 10% anual. Más o menos. Entonces, bueno, acuérdate que es bueno, crecemos y igual mueren muchas personas. Claro, entonces, es un proceso de suma y resta. En ese sentido, Miguel, es importante que la gente, primero, este es un trabajo que lo hace la Oficina Nacional de Estadística, que lo ejecuta y es su responsabilidad, pero esto es una alianza con el país. O sea, es un proceso en el cual todo el dominicano y el que habita aquí en nuestro país tiene que involucrarse y saber qué importancia tiene un censo. Muchas veces las personas piensan que simplemente se cuentan y de ahí viene como la dejadez de darle importancia a recibir el encuestador, y no es así. O sea, de un censo se producen políticas públicas importantes. O sea, dentro del censo se determinan los habitantes, perfecto, pero lo determinamos por localidad, por municipio. Acuérdate que vamos a cualquier rincón del país, que estamos hablando de 3.400.000 viviendas. Esta operación es mayor que la de las elecciones, porque en las elecciones tú montas centros de votaciones y ahí va la gente, y si no va, tú no lo vas a buscar. Nosotros tenemos que ir a buscar las viviendas a donde estén y al mismo tiempo lograr que obviamente nos reciban, pero de ahí se desprende dónde es que vive la gente, qué crecimiento tienen los municipios, las secciones, los parajes, dónde se necesitan las escuelas. Del censo es que el Estado puede determinarlo. ¿Dónde se necesitan los hospitales? Porque ese crecimiento que tú estás hablando, tenemos que determinar dónde ha sido. Pero y de ahí se desprende. Con el crecimiento poblacional también se hace un censo de los animales, por ejemplo. No. Porque en muchos países lo hacen y es muy importante. No. Quizás sí hacemos el censo. En lo que tiene que ver el vacuno, por ejemplo. Hay uno que es el censo agrícola, que es el que lo tenemos planeado para el 2021. En el mismo censo de población y vivienda, que es en el 20, hay una pregunta que tiene que ver quiénes de esa vivienda son del sector agropecuario. De manera que además del precenso agropecuario que se hizo ya en el 2014, ahí vamos a levantar un poco más de información para el arranque del censo agrícola. ¿Qué sorpresa espera usted de este censo del 2020 en términos de población? Porque también se establecen, por ejemplo,
los niveles sociales, por ejemplo, clase media, clase pobre. Todo eso se determina, la población rural, la población urbana. Obviamente se sabe femenina, que la población urbana ha crecido muchísimo, la rural se ha disminuido, pero sorpresas definitivamente no es que estemos esperando algo, porque como siempre se va llevando una proyección, nosotros hacemos la encuesta en hogares todos los años y ahí también se levanta una cierta información que va relacionada con lo que va a producirse del censo, porque una de las cosas que se investigan también, y de ahí también nosotros tenemos la metodología que tiene que ver con el déficit habitacional, entonces hay que determinar el tipo de vivienda que tenemos para fines de también políticas públicas y privadas. O sea, si tenemos la cantidad, las viviendas que visitamos, se investiga su condición. Si es de madera, si es de zinc, si tiene techo de tierra, etcétera. Ahí podemos definir también qué mejorías ha tenido el país en ese sentido. Igual que tenemos que se investigan los servicios básicos, si los reciben, si no los reciben. El censo tiene mucho, pero yo digo que si es para saber cuántas personas somos, no necesitamos 59 preguntas, o 60. Ahora, si hacemos una revisión retrospectiva de todos los censos, por ejemplo, los últimos 5 censos, ¿qué han dicho en cuanto al nivel de crecimiento de la población? ¿Ha sido constante? ¿El número o ha habido variaciones? Pero no ha sido tampoco en un crecimiento exagerado. Se ha ido constante, pero ha crecido, pero no demasiado crecimiento. ¿Cuál es la densidad de población? 2.9 por kilómetro cuadrado. La densidad de población. Sí. ¿En qué proporción crecemos? No tengo ese dato, Porque Miguel. En el pasado, un poco lejano, se entendía ¿Cuánto que... tú estás? 1.17 promedio anual. 1.17 promedio anual de crecimiento. En los últimos 20 años. Entonces no tenemos lo que se llama una explosión demográfica, ¿no? No. Porque la explosión demográfica se calcula por encima de 2.9 o 3.0. Lo que pasa es que aparentemente para muchos nos parece que es así, pero es que, como te dije, ha habido cambio de lo rural a lo urbano y ha habido una concentración en algunos lugares, como es el caso del Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, Santiago, la provincia de Duarte, son lugares que han crecido mucho en la parte urbana. Y la gente ahora se muere más vieja, ¿no? Ha aumentado la perspectiva de vida, obviamente. Es 67 ahora en el país, ¿no? ¿O 70? Yo no tengo esa medición, yo no la tengo, la perspectiva de vida, pero... Yo espero que sea bastante alta, por mí lo digo. Bueno, ¿no? Vamos a extenderla nosotros, vamos a ocuparnos de extenderla. A mí me conviene que sea más de 67, como ¿verdad? dice un hermano mío, a mí no me preocupa morir, sino el tiempo que yo voy a pasar muerto. Que sea menos. Está bueno eso, está bien. Vamos a hablar un poco de política ahora, porque usted es una activista política, dirigente del Partido Revolucionario Reformista Social Cristiano. ¿Cómo ve usted? No sabemos, porque realmente en este momento la situación de los que estamos apoyando y hemos apoyado a Danilo Medina, pues de hace un tiempo viene siendo que nos entran y nos sacan, y en realidad ahora mismo, pues no sé creo si soy que dirigente. el Tribunal Superior Electoral le dio la razón. Sí, pero después hubo una asamblea, y en esa asamblea se produjeron cambios. Pero lo importante en eso es la parte del sentimiento, o sea, el reformismo es algo que yo llevo y que todo el mundo me considera una mujer del Partido Reformista. Y así yo me siento. Y de esa manera, pues, interactúo. No obstante, soy una persona que es verdad que he apoyado al presidente Medina en los últimos periodos de él. Y la decisión y lo sigo apoyando. Sí. Y apoyo el hecho de que sí, de que él es la persona indicada para el año 2020. Es decir, ¿usted apoyaría una reforma constitucional? Mira, la reforma constitucional de orden, o sea, yo entiendo que el presidente Medina, acepte o no acepte la reelección, tiene que modificar ese artículo que única y exclusivamente lo excluye a él de la posibilidad y del derecho de no ahora o cuando él considere poder ser un candidato presidencial. Entonces yo entiendo que la modificación de la Constitución de ninguna manera se debe dejar de hacer. O sea, el presidente
debe motivar el que esa reforma constitucional se realice. Óyeme, él puede tener el derecho a ir a la reelección y decidir no irla, pero tiene que tener el derecho, o sea, porque es difícil decir que la Constitución es inconstitucional, pero está quitándole a una sola figura de los 10 millones de habitantes, con su nombre y apellido, que él no puede volver a ser candidato presidencial. Entonces eso él no lo puede permitir. La Constitución, el artículo, el párrafo no lo menciona, pero es como si lo mencionara. Claro, claro. Va dirigido evidentemente a él. Ahora, hay una fuerte oposición dentro del propio Partido de la Liberación Dominicana que parece ser un escollo a la idea de modificar la reforma con ese solo propósito, no del propósito de la... Pero hay quienes temen que una vez reformada la Constitución, él no resista la tentación de postularse de nuevo. Pero al final, ¿cuál es el temor, verdad? Lo que pasa es que el miedo a la popularidad del presidente, a lo que pasó hace 3 años, en el 2016, que ganó con más del 62%. Inmediatamente se empezó una campaña donde se quiso satanizar el hecho de modificar la Constitución como algo terrible. Y es una forma de evitar de todas formas, de cualquier manera, el que el presidente Medina decida ir a la reelección. Hay que tener pendiente que el que él decida ir a la reelección no le da el triunfo, o sea, eso hay que pasar por un proceso democrático electivo. Y han habido figuras, como el caso del propio Joaquín Balaguer, como el caso de Hipólito Mejía, que fueron siendo presidente de la República a una reelección y la perdieron. Entonces, claro. Bueno, Balaguer no la perdió, se le acusa de haber hecho un fraude porque perdió, pero para los fines estadísticos, él ganó las elecciones del 94. No, yo estoy hablando del 78. Ah, bueno, el 78. Bien, del 78. Razón. Sí, claro, tienes razón, excúseme. Y eso lo tendríamos que discutir ampliamente, lo que tú acabas de decir. Entonces, quiero decir con esto que se le puede permitir ejercer un ejercicio de ir a una reelección que se compite libremente en una urna. Gánenle la urna, no oponiéndose a que él pueda ser un candidato. Ahora, volvamos otra vez al Partido Reformista Social Cristiano. ¿Usted da como definitivo la expulsión de ustedes del partido? Yo no lo doy, o sea, yo me siento ser reformista. Estoy segura que el Partido Reformista va a apoyar a Danilo Medina en una próxima candidatura como candidato. ¿El sector que usted representa o el partido? No, el Partido Reformista. Pero el partido... Quique Antún, el que está de presidente del partido, y Ramón Rogelio Genao, serán seguros, como dice, apoyarán la reelección del presidente Danilo Pero Medina. eso no es lo que parece en el panorama actual, ¿no? Es que ellos tienen que decir eso, ellos no pueden decir otra cosa tan temprano. O sea, los partidos hacen alianzas en base a negociaciones, ¿verdad? Y las negociaciones se hacen y serían mejores en la medida que yo en este momento haga oposición. O sea, yo como ¿Usted está hablando de la eventualidad de una segunda vuelta? No, yo estoy hablando de la primera vuelta, en la primera vuelta. Pero hay plazos fatales que no podrán ser violados según la nueva ley del partido. La nueva ley, sí. Pero yo entiendo que dentro del plazo correspondiente que tiene la nueva ley de partido, que no me lo conozco 100%, el Partido Reformista hará alianza con Danilo Medina. El límite con Danilo Medina. No sé si hubiese una situación diferente, si lo harían. Estoy hablando, no hablo, por eso no digo PLD, sino Danilo Medina. Voy a recurrir a mi memoria. El 22 de agosto es el último día para la inscripción de candidatura. Pero la inscripción de la candidatura tiene que reservarse ahora en julio. ¿Cómo podría, si el presidente de la República tiene la intención de optar por un tercer periodo consecutivo, tendría que el partido reservar su nombre, y creo que eso es el 7 de julio, ¿no? Pero tendría que primero que reformarse la Constitución para poderlo hacer, porque la Junta podría rechazarlo y decir, no, pero usted está prohibido. No, hay que modificar la Constitución primero, obviamente. Entonces, evidentemente estamos hablando de que estamos a las puertas de una reforma. Básicamente. En un par de meses todavía hay chance, porque eso es un proceso que se termina rápido. ¿Cree usted que realmente el presidente tiene intención de reelegirse? Yo creo que lo han llevado a tener que hacerlo. Que en la oposición del doctor Leonel Fernández. Correcto. ¿Cree usted que si el doctor Leonel Fernández... El problema interno
y la manera en que se ha manejado desde mi punto de vista. Yo no soy del PLD, siempre lo digo, que con el respeto que merecen, porque opinar uno muchas veces sobre un partido es delicado. Y yo creo, pero de todas formas es el partido en el gobierno, es el partido que tiene la grandes mayoría en este momento, y me da el poder y el derecho de poder opinar. Me siento que se ha hecho una oposición a destiempo y que se ha llevado a algo donde... Y muy ácida, ¿no? Exactamente, luce muy ácida y puede tener problemas que, aunque muchas veces se dice que no, que eso se va, porque es el estilo del PLD, no parece que las cosas van a quedar demasiado bien en este caso. Licenciado, el tiempo se nos terminó. Bueno, pero qué pena. Teníamos que hablar de la mujer. En una próxima oportunidad espero contar con su presencia nuevamente. Bueno, muchas gracias. Miguel. Y le deseo un buen resto del día. Recuerda a la familia, especialmente a don Nino. Se lo doy de tu parte. Sí, y vamos a hacer una pausa. Regresamos con el contenido del día de hoy en Conexión 32.